Bienvenidos un día más a Miradas de Asturias. Hoy vamos a viajar a través de uno de los concejos que dicen ser el más grande de Asturias, donde se encuentra el mítico Bosque de Muniellos, donde en su altura también se encuentra la Virgen del Acebo. Hoy vamos a conocer un poco más el concejo de Cangas de Narcea. El paisaje del concejo es predominantemente montañoso, con un escarpado relieve que le otorga una acusada idiosincrasia. Los valles transcurren encajonados entre montañas, con bellos rincones apenas alterados, donde aún puede apreciarse la naturaleza en su estado más puro. El concejo de Cangas de Narcea está situado en la parte suroccidental de Asturias. Es uno de los concejos más extensos de todo nuestro Principado. Su extensión supera los 823 kilómetros cuadrados y su población es de más de 18.900 habitantes. Limita al norte con Tineo, al sur el concejo de Degaña y la provincia de León lo delimitan, al suroeste el concejo de Ibias lo abraza, al este Somiedo pone sus lindes y al noroeste el concejo de Allande lo demarca. Con capital en la villa de Cangas de Narcea, villa que lleva el mismo nombre que el del concejo, y otras poblaciones de diverso interés, como Jedrez, Rengos, Corias, Moal, podemos decir definitivamente que este es un concejo que marcha con decisión hacia un futuro altamente positivo. Su terreno es muy accidentado, con valles cerrados originados por el río Narcea y una extensa red de afluentes como el Coutu, el Naviegu, por mencionar alguno. Su máxima altura la encontramos en el Cuetu de Arbás, con más de 2.000 metros de altura y situado en el puerto de Leitariegos. Otra cumbre de interés es el Cabril, con más de 1.900 metros de altitud. El territorio está recorrido por el río Narcea, el cual da nombre a este concejo. Desde Fuentes del Narcea va recibiendo multitud de riachuelos y afluentes, como el Guillón, Tablizas, Muniellos, Luiña, Coto, que van a configurar una red hidrográfica de más de 300 kilómetros. La agricultura, la ganadería y la minería del carbón han sido hasta el presente las principales fuentes de vida de la población. Actualmente está en apogeo el turismo rural en la zona, asentado en una impresionante belleza natural, un rico patrimonio cultural y artístico, una excelente gastronomía, una singular artesanía y sobre todo en la hospitalidad de sus gentes. Todo esto hace que Cangas de Narcea sea un punto indispensable para recorrer y caminar por esta Asturias verde, tradicional, mágica, llena de matices, tan igual y tan distinta. Los restos más antiguos encontrados dentro del territorio se datan de la época de la Edad de Hierro y de la época castreña. Aquí la tribu que los habitaba era la tribu astur de los pésicos. Estos eran mineros y trabajaban sobre todo el oro. Hay 20 emplazamientos con hallazgos que se encontraron de útiles y herramientas de este trabajo. También en el valle de Irrondo, cerca del caudal del río Narcea y el río Ibias, encontramos monedas y cerámica que nos pueden hablar también de la presencia romana en la zona. Hay un vacío de noticias que va desde el poder romano hasta el medievo, donde se empieza a encontrar documentación de este territorio, pero no con la distribución que tiene hoy en día el concejo de Cangas de Narcea, ya que en un primer momento sus extensiones se reducían al valle del río Luiña. En el siglo XIII, Alfonso X funda aquí una puebla en 1255, que se da por llamar Cangas de Sierra, agrupándose aquí toda la actividad administrativa y económica. La Baja Edad Media trajo para el territorio de Cangas el paso por diferentes manos señoriales. Estos feudales fueron útiles a la corona, pero será Alfonso XI el que concede privilegios al pueblo y al monasterio de Corias para evitar su despoblamiento. Los siglos XIV y XV están marcados por diferentes tipos de luchas, hasta caer el concejo en manos de la poderosa familia de los Quiñones, siendo restituido más tarde a la corona por Enrique III,
pero aún así hubo diferentes enfrentamientos entre los funcionarios mandados por la corona y la familia Quiñones, nombrados ya condes de Luna, que acaba en un pleito que se resuelve en 1553 a favor del rey, consiguiendo Cangas su autonomía. Durante los siglos XVI y XVII, el territorio de Cangas de Narcea forma parte ya de la Junta General del Principado. Su población durante esta época es exclusivamente agrícola y ganadera. La economía desarrollada en el siglo XVIII sería la explotación de la madera de Muniellos y otros bosques con destino a los astilleros del Ferrol, comenzando el inicio de la actividad extractiva de los recursos del concejo. Tal actividad no generó cambios sustanciales en la vida de los campesinos, tampoco influyó para que progresasen iniciativas que pretendían una industrialización del concejo, lo que provoca una gran corriente migratoria hacia diferentes zonas de España, especialmente hacia Madrid y en menor medida hacia fuera del país. El siglo XX traerá cambios aquí al territorio. Será en 1927 cuando la Corporación de Cangas de Tineo cambia el nombre por Cangas de Narcea, puesto que ya la villa es el centro de todo el territorio y se va a independizar del de Tineo. Será a partir de los años 50 y especialmente en las décadas del 60 y 70 cuando la minería del carbón aparece con mucha fuerza en Cangas del Narcea, accediendo así a un rápido desarrollo económico del concejo. Lo mejor para conocer Cangas pues es hablar con su alcalde, José Manuel Cuervo Fernández. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Oye, a los ojos tuyos como alcalde del concejo, ¿cómo es ese concejo? Pues Cangas es yo creo que un concejo magnífico, es un concejo desconocido, esperemos que cada vez menos, con ayuda vuestra pues a partir de hoy será un poco menos desconocido, pero es un concejo que merece mucho la pena. Por identificarlo de alguna manera, pues decir que es el mayor de Asturias en extensión, tiene 825 kilómetros cuadrados y es todo naturaleza, es la naturaleza en estado puro, en un sitio donde se puede encontrar espacios que están todavía muy poco, digamos, habitados o muy poco vistos por el ser humano. Parece un poco raro decirlo a estas alturas, pero así es, ¿no? Es decir, es un territorio que nos llena de satisfacción y que tiene muchas cosas que ofrecer y muchas oportunidades que dar a quien lo visita, ¿no? Bueno, pues llegados aquí al territorio de Cangas de Narcea, lo mejor para conocer un poco más a fondo Cangas y es subir hasta Llamas de Mouro y ver cómo es la cerámica negra. Estamos para ello con Manolo y con Marcelino. Buenos días. Hola, buenos días. Oye, a cualquiera de los dos, decidme, ¿cuánto tiempo lleváis trabajando en artesanía de esta cerámica negra, que vamos a explicar el secreto, cerámica negra de Llamas de Mouro? Bueno, yo particularmente llevo pues unos 43 años nada más. Nada más. Y un poco menos porque más joven, pero casi 40 también. ¿Cuáles son las necesidades turísticas aquí dentro del concejo? Pues yo diría que básicamente es darnos a conocer. Es curioso, pero quizá ya empezamos a tener infraestructuras que quien las descubre valora lo que tenemos, pero tenemos que darnos a conocer mucho más porque somos, como decía antes, un territorio bastante desconocido y desde luego totalmente novedoso en la oferta turística. Evidentemente hay muchas más cosas que hacer, en ello estamos trabajando, estamos creando conjuntamente con el sector, que es un sector serio y que trata de hacer las cosas bien, poniendo como referente la calidad, pues estamos dando pasos en crear ese producto que poco a poco ya va existiendo y en situarnos en un mercado complejo, pero un mercado que queremos estar al máximo nivel, como es el mercado del turismo. Es una alternativa, es una más entre las muchas que tiene este concejo, porque este es un concejo con muchas posibilidades, afortunadamente. Es una alternativa más a un sector que fue dominante durante muchos años, como es el sector de la minería, y que ahora pues está en una situación de reconversión dura y que nos obliga pues a poner en valor todo aquello que tenemos y desde luego como oferta turística, turismo de calidad, turismo de contacto con la naturaleza exuberante, agua, tenemos más de 300 kilómetros de ríos de pequeña y alta montaña, pues
todo eso constituye un producto que, puesto en valor, pues sin lugar a dudas es muy apreciado por los que nos visitan, y así lo demuestran, que cada año son más. ¿Hay ayudas a los artesanos en la zona? Ayudas lo mínimo. Hay alguna ayuda si haces alguna inversión en el taller, en el horno, sí hay ayudas, si no, no hay ayuda ninguna. Una pregunta que os voy a hacer. Y después de vosotros, ¿quién continuará con esta tradición familiar? Que antes decíasme que ya, vamos, los ancestros vuestros ya trabajaban en la cerámica, ¿no? Bueno, esto, claro, lo que te dije antes viene de varios años, no hay ninguna leyenda que diga la fecha. Nuestros bisabuelos ya trabajaban. Y bueno, ahora pues cuando nosotros paremos de trabajar no sabemos exactamente lo que pasará, porque nuestros hijos, unos están estudiando, saben trabajar todos y bien, trabajan bastante bien, pero tienen ya no sabemos exactamente si se quedará alguno aquí en la casa o no se quedará, porque bueno, esto también es muy trabajoso y no se de un día para otro no se aprende, y ya se verá, se verá. Depende de las ayudas, tú decías, si hay ayudas y el Principado y los ayuntamientos nos echan una manuca, quizás siga, eso seguro, pero si solo particularmente uno solo se defiende casi con la cerámica hoy día. Manolo, yo voy a hacerte una pregunta. ¿Y si formarais una escuela para enseñar a gente a trabajar la cerámica? ¿Tú crees que se podría continuar? Sí, si se hace una escuela, pues lógicamente, claro, aumentaría, por ejemplo, los aprendices, pero también es costoso, ¿eh? Una escuela, por ejemplo, aquí, en lo que sea aquí, necesita unos metros cuadrados, necesita unos hornos, necesita unos tornos, muchas cosas que exigen, que nosotros no tenemos. Más o menos cuando estamos hablando de piezas que realizáis así, que son todas únicas, que se sepa, más o menos cuando hacéis una hornada, ¿cuántas piezas vienen a tener cada hornada? Bueno, entre grandes y pequeñas calculamos unas 300, 350, depende. Hay a veces que nos hacen encargos de piezas pequeñas que entran más y otras veces menos, depende de la hornada, pero unas 350 lo mínimo. Oye, ¿y en horas eso cuánto lleva? ¿Horas de trabajo? Sí. Para hacer las piezas. Bueno, eso pues llevaría unos 15, 20 días, pero trabajando duramente. ¿Alguna vez os encontráis con algún turista que se fija en los precios y son altos o empiecen a darse cuenta de que la hora del trabajo y el precio justo? Sí, el año pasado precisamente vino aquí unas señoras que decían que la cerámica era muy cara, y coincidió que yo estaba cociendo en el horno, en un mes como de agosto, no como este año que está muy frío, pero en el mes de agosto caluroso, y había todo el horno lleno de humo, y entraron allí y vieron cómo estaba aquello y volvieron a comprar piezas, y dijeron que no eran tan caras como decíamos. ¿Cuál es el futuro a corto, medio o incluso largo plazo, el futuro turístico del concejo? Pues nosotros entendemos que este concejo tiene mucho futuro desde el punto de vista turístico. Se está notando que los visitantes cambian de hábitos, van buscando otras cosas que lo que viene siendo tradicional. Sin lugar a dudas seguirá habiendo un turismo de costa, un turismo de playa, un turismo de mucho sol. Pero hay ya un sector muy importante de población que está buscando pues otro turismo, el turismo de contacto con la naturaleza, el turismo de contacto con el agua, el turismo de temperaturas agradables, incluso en algún momento pues frescas, como lo que podemos tener aquí, turismo de contacto con la historia, con la gastronomía, con los recursos naturales en su conjunto, con la etnografía. Todo eso, Cangas de Narcea es muy rica en ello y entendemos que es una gran oferta y a nuestro juicio tiene un magnífico futuro. Estamos trabajando en ello. Tenemos varios proyectos, que sin lugar a dudas el más conocido puede ser ese proyecto emblemático que ya está puesto en marcha, que es el Parador Nacional de Corias, pero hay otros. Hay un museo del vino que trata de dar a conocer también un producto peculiar y totalmente nuestro, el vino de Asturias, que se ubica básicamente en el concejo de Cangas. Estamos trabajando en poner en marcha un parque de multiaventura que puede ser perfectamente el Narceaventura, puede ser el parque de la multiaventura de Asturias, sin lugar a dudas lo va a ser. La Casa de la Cultura, que encierra todo lo que es la historia del concejo y que está ya en marcha y que es una gran oferta turística. En fin, un montón de proyectos que ponen de manifiesto la cantidad de recursos que tiene este territorio, recursos de grandísima calidad, y que es lo que ese nuevo turismo, ese turismo
digamos, más selectivo, que menos masificado, pues busca y aquí seguro que lo encuentra. ¿Algún turista sí que os haya pedido alguna cosa rara? Sí, hay gente que os pide alguna... Precisamente hoy me llamó una señora, hoy de Oviedo, para hacerle un bendicero, que no sé cómo es, un bendicero o algo así. Es una especie de azulejo con una especie abajo para meter el dedo para el agua, no sé lo que es. Y me han llamado para hacerle uno, hoy. Muchísima gente nos hace encargos para reuniones o como regalos de impresa y demás, eso muchas veces. Esta pieza nos pidieron. Esta pieza, una de ellas fue para el Centro Asturiano de Castellón, una como esta. Es como un botijo. ¿Cuál es el lugar que tienes en el corazón que a veces pues lo guardes para ti, que no lo dices a nadie? Bueno, yo creo que tengo dos y no tengo ningún inconveniente en decirlo, seguro que todos los cangueses lo entienden perfectamente. Uno es la casa de mis abuelos en San Félix de las Montañas, donde nació mi madre, donde yo pasé muchos momentos de la infancia, donde disfruté de una parroquia singular como es la parroquia de las Montañas, y otro es el monasterio de Corias, porque pasé también una parte de la niñez y la juventud pues compartida con estudiantes y desde luego es un recuerdo que estará en mí siempre. La gente cuando llega y ve la cerámica negra dice, ¿de dónde sacáis esta arcilla tan oscura? Todos, el 90% o 95% todos preguntan dónde está el barro negro. Como esta zona es zona de minas, creen que el barro es negro. Y no, el barro es normal, como otro barro cualquiera, es igual que sea de Barcelona, que de Andalucía, que de Castilla. El barro es todo igual, se cuece en el horno, nuestro horno de leña se cuece y sale negro como nuestro. Pero claro, tiene la diferencia de que el horno hay que tapar el horno para que lo respire. Y es el humo. Ahí no hay ni un secreto más que el humo. ¿Cuántas horas hay que estar ahí en el horno vigilando la pieza? En el horno, que siempre son nada, yo casi siempre, en el horno lo mínimo 13 horas, en 13 y 15 horas. Si un día hay un poquito de viento, a lo mejor 13 horas, pero si un día normal como hoy, 14 o 15 horas. A pie firme, sin moverse, no marchar a comer, sin moverse de allí. Bueno, pues Manolo, encantado. Lo mismo digo, gracias. Marcelo, gracias. Muchas gracias por todo. Por lo menos hay veces en cuando, sino que estamos aquí olvidados, entonces me gusta que la gente suba a vernos aquí, nos gusta que suban a vernos aquí y un poco de propaganda, a ver si la gente se anima a subir esta carreteruca estrechuca que tenemos, pero hay buena gente y buen comer además. Buen comer doy fe, carretera estrecha, no os preocupar que no oye tanto, venir a verlo, que es muy guapo. Venga, gracias. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, vamos a hacer aquí una pieza muy tradicional que se hizo siempre, una olla para la leche o para la manteca, que se usaba antiguamente. En los años 65 recuerdo que aquí en el pueblo había pues 8 o 10 alfareros. En casi todas las casas había un alfarero. Pero luego a raíz de los años 65 pues mi padre no fue el único que aguantó la tradición. Nos aguantó a nosotros también, que nosotros también queríamos pues vivir en otro sitio y tal. Nos fue aguantando y gracias a eso está la alfarería de Llamas de Mogo todavía en activo. Bueno, pues esta pieza ya ahora va al sol. Cuando se seque un poquito se le pone un par de ases de cada lado, un par de asitas. Luego hay que dejarla secar más hasta que se ponga dura. Y luego viene el bruñido. Hay que pasarle un bruñido. Vamos a comenzar entonces la hornada. Con estas piezas, los cántaros, las piezas más grandes, más resistentes, los cántaros, ponemos abajo. Vamos abajo. Y aquí 12 horas, o 13, o 14, depende. 12 no, más. Alimentando. Bueno, y ya dentro del concejo de Cangas de Narcea, ¿cómo no venir al mítico Bosque de Muniellos? Para ello vamos a hablar con Cristina Rodríguez, aquí en el Centro de Interpretación. Hola, buenos días. Buenos días. Oye, cuando llegues aquí y yo veo la inmensidad de este bosque, lo primero que uno se pregunta, bueno, esto es inmenso, ¿cuántos kilómetros tenemos de bosque?
Bueno, pues el bosque de Muniellos es quizá un bosque que abarca casi 6.000 hectáreas, de los cuales ocupa en kilómetros unos 64 kilómetros cuadrados. A él lo componen tres bosques distintos, es la parte de la Vilella, Valdebueis y el propio Muniellos. Es quizá uno de los mayores bosques de España, de roble, y uno de los mejor conservados de Europa. De ahí quizá ese interés tan especial de este bosque, que bueno, es un poco, forma parte de reserva de la biosfera. En conjunto es una reserva natural integral. Se trata de un bosque espectacular, maravilloso, en el cual se pueden apreciar unas vistas, unos balcones impresionantes, que yo invito a todo el mundo a visitar, no solo por todo aquello que se pueda apreciar, sino porque se trata de uno de los pequeños y muy poquitos bosques que quedan dentro de esta zona, y sobre todo hablando de roble albar, ese roble que alcanza esos portes tan elevados, casi 34 metros de altitud, y que, digamos, ese bosque te invita a seguir caminando dentro de él. Es maravilloso. ¿Mito o realidad? Estamos en un lugar donde hay zonas en las que el hombre aún no pisó. Eso es lo que se considera. Yo lo dejo en el aire, pero yo desde luego no he pisado nunca en todas las partes, son esas 6.000 hectáreas, y consideremos que sí, que es así, que realmente es así, y que hay zonas todavía no pisadas por el hombre. ¿Qué fauna tenemos en el bosque de Muniellos? Bueno, hay todo tipo de fauna característica en general del Cantábrico, en tanto a mustélidos sobre todo. Pero bueno, estamos hablando de un bosque en el cual se supone que si existe un equilibrio tendente, pues en él también existen especies pues en peligro de extinción, como es este caso el urogallo y el oso, que son quizás de las especies más características dentro de cualquier bosque. Y de especial interés precisamente porque si existe oso, estamos hablando de que existe un equilibrio entre los animales. Sí. ¿Turistas más españoles que asturianos? No. ¿Los asturianos venimos a conocer lo nuestro? Sí, por supuesto. Quizás son un número de los que predomina a la hora de hacer las estadísticas mensuales, es un gran número el que predomina. ¿Y de dónde suelen venir más? Quiero decir, incluso de fuera de España, ¿de dónde más o menos os vienen? Bueno, hay mucho portugués, algún que otro noruego, no tantos, más ingleses en general y portugueses que el resto. Es quizá los que más. También hay que tener en cuenta que es lo que más le gusta a esa gente y los que más se mueven por ese tipo de bosques. Cuando entres dentro del centro, ¿qué nos vamos a encontrar? ¿Cómo vamos a ir viendo los pasos y todo eso? Bueno, quizá una de las ideas con las que fue diseñado este centro de interpretación es un poco para canalizar ese número de personas tan grande que les interesa visitar en la reserva, y que como existe esta limitación, pues bueno, yo les invito a todos que al igual que visiten la reserva, lo hagan también en el centro de interpretación, en el cual refleja un poco esa fauna y esa flora que existe dentro de la reserva, y aquí digamos que la dibuja y traslada en cierta medida al visitante, sin llegar a entrar en Muniellos, lo traslada de alguna manera dentro de la reserva. Es una disposición de una sala que intenta imitar el bosque de Muniellos, colocada por estaciones, muy bonita, en el que se encuentran los sonidos de los animales característicos de la reserva en este caso. Luego tienen otra disposición de 2 salas con ordenadores que les dan un muestrario de imágenes, de fotos de la reserva, y luego tienen fuera dos miradores, 2 pequeñitos recorridos en los cuales pueden echar un vistazo de lo que sería el horizonte, lo que se muestra en el horizonte de la Reserva Natural Integral de Muniellos. Bueno, Cristina, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en Mirada de Asturias, y bueno, vamos a ir viendo todo lo que tenemos, que ya mucho. Es mucho. Y muy guapo. Y muy guapo. Venga, gracias. De nada. ¿Quién no conozca Cangas de Narcea? Pero a veces tenemos que hacer un llamamiento para que lo conozcan más a fondo. José Manuel, haz un llamamiento para que esta gente que nos ve pues vengan a visitar a fondo Cangas.
Bien, yo empecé esta entrevista diciendo que una de las características era que éramos, desde el punto de vista turístico, poco conocidos. Seguramente que desde el punto de vista turístico y también desde otros ámbitos. Hay algunas explicaciones, una de ellas es la lejanía, que muchas veces es más psicológica que real, que física, aunque lo es también física, y sobre todo lo fue en tiempos pasados por la mala comunicación que hemos padecido. Esta comarca siempre estuvo mal comunicada. Afortunadamente eso se ha ido superando, estamos en vías de superarlo mucho más, tenemos mucha esperanza en esa autovía de Oviedo a La Espina y que continúe hasta Ponferrada. Sin lugar a dudas nos va a conectar en tiempos normales para las distancias que ya son menos, está por debajo de los 100 kilómetros, tomando como referencia la capital del Principado, Oviedo, ¿no? Yo sinceramente creo que merece la pena venir a conocer con tranquilidad estas tierras. Aquí se puede encontrar algo que es difícil encontrar en otras zonas, y sobre todo se va a encontrar con lo que tenemos como emblema, que es nuestro mejor patrimonio, que es la gente. Se va a encontrar el que viene de afuera pues con una acogida que le va a obligar a volver. Eso es lo que está ocurriendo, eso es lo que estamos experimentando pues con la gente que viene por casualidad, muchas veces, otras veces porque lo descubre, y seguro que el que viene a Cangas de Narcea acaba repitiendo. Desde venir a disfrutar de la descarga del Carmen hasta venir a pasar un fin de semana pues para tomar contacto con la naturaleza, que es inigualable, con nuestros ríos, con nuestros montes, con nuestra caza, con nuestra pesca, con nuestra arquitectura, con nuestra gastronomía y con todo lo que este territorio puede ofrecer. Merece la pena venir a Cangas. José Manuel, muchas gracias por estar con nosotros en Mirades de Asturias, y yo digo que sí, que en poco más de una hora podemos encontrarnos en un rincón que desde luego es verde, mágico y maravilloso como es Cangas de Narcea. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ya estamos aquí en la sección de gastronomía, estamos invadiendo un nuevo concejo, una nueva cocina aquí en el Molinón, en Cangas de Narcea, y vamos a hablar con Ángel y con Mari, que de la gastronomía saben un cacho. Venid conmigo. Buenos días, Mari, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Oye, cuando llegamos aquí como turistas, pues esto que no sabemos mucho, ¿qué se puede comer aquí en el concejo de Cangas? Hoy en Cangas ahora se puede comer de todo, pero bueno, hay cosas un poco más especiales, como el pote. Se puede comer un buen pote de berzas. Pote de berzas. Pote de berzas. Mira, qué pinta tiene. Hombre, ¿y qué tenemos así? Porque cuando llega, como digo yo, el oso a invadir las cocinas, siempre tienen preparado algo. ¿Qué vas a preparar así para que veamos? Pues mira, hoy os preparé el pote y tengo aquí una ternera gobernada. Iba a hacer unas delicias de solomillo. Aquí, como puedes ver, tenemos la carne mejor de toda Asturias, denominación de origen carne de Asturias, calidad controlada. O sea que no... Estás hablando con un carnívoro del todo. Oye, una pregunta, en el concejo siempre se come, digamos, más de cuchara, más de pote, o la nouvelle cuisine está invadiendo un poco la cocina. No, yo creo que se come más lo de siempre. Lo único que hay, se va innovando, la cocina se va innovando, se van metiendo pues cocinas dentro de los platos de toda la vida, los platos de la abuela. Exacto. Pues se van metiendo cocinas, pues salsas, la forma de hacerlas, pero que no esa nouvelle cuisine. Digamos que aquí está funcionando pues lo que siempre decimos a nivel gastronómico, la cocina de la abuela, el casera, potaje, sí, la cuchara y después esas carnes maravillosas que tenemos en el concejo. Que también tenemos pescado, pero bueno, que lo sí, que más... Pero hombre, yo creo que algún turista cuando te llega, si te pide, oye, ponme un bugre o un bogavante... No es lo más... Piden un buen pote, una buena fabada, un buen chuletón, un solomillo, lo que... Pues cuéntame, tenemos potaje, carne gobernada, y de postre, ¿qué vamos a poner? De postre, requesón con miel vamos a poner hoy. Una pregunta, yo siempre... avellaninas. ¡Oh, qué rico! Una pregunta, ¿los asturianos somos golosos? Sí, mucho. Por mucho que comemos, pero el postre es sagrado. El postre no lo perdonamos. Pues Mari, voy a dejarte, mientras estás
aquí traballando porque a media mañana siempre andamos invadiendo la cocina y non puede ser, hai que dejarlos traballar. Ahora hay muchos turistas, hay que aprovechar y atenderlos bien para que se vayan contentos y vuelvan. Yo digo que estamos en un concejo eminentemente turístico. Bueno, eminentemente no, debería de ser eminentemente, ahora cada vez está subiendo más, de hecho este año ya se ve mucho más turismo. Es que esto es la Asturias sin descubrir, pero se irá descubriendo poco a poco. Hombre, la Asturias sin descubrir. Cuando hablamos de Muniellos estamos hablando de un lugar donde posiblemente hay sitios donde no pisó el ser humano. Así me lo dijeron. Sí. Entonces estamos hablando de que sí, aún por descubrir, pero que desde luego el descubrimiento que yo estoy haciendo ahora mismo tiene una pinta, ese pote, que voy a dejarte aquí preparándolo y a comer. Y después ya lo vemos emplatado. Vale. Venga, muchas gracias. Un beso. Bueno, hala, a ti. Bueno, ya llegó el momento. Ya estamos aquí delante de lo que vamos a degustar. Hola Ángel, ¿cómo estamos? Hola, muy buenos días. Estaba fijándome en el pote. Cuéntame, ese pote que tenemos delante, háblame de él. Bueno, pues yo creo que el pote que tenemos delante es un pote, yo creo que es el plato estrella de la zona de Cangas del Narcea. Es un plato único porque lleva todo lo que es de aquí de la zona, que prácticamente casi ningún pote puede igualar este que tenemos aquí. Oye, y estaba fijándome también que tenemos esa carne gobernada ahí con esos arbellinos en asturiano, que son de la zona también. Bueno, pues esto es de la huerta aquí ahora en primavera, que bueno, que la carne es de aquí auténtica de la zona, que está muy rica con los arbeos. Carne con denominación de origen. Sí, sin lugar a duda, con la denominación de origen de la IGP. Bueno, pues las delicias de Salomillo tienen mucho éxito y es un plato muy rico. Es una carne tiernísima, es una carne de la zona, garantizada, y es un manjar el plato. Bueno, pues es un postre que el requesón con miel, pues es un postre que la gente, por mucho que dicen que come mucho, que está la comida muy rica, pero siempre cuando llega el requesón con miel siempre apetece probar el requesón con miel y nueces, porque bueno, la miel también es de la zona y es un postre muy exquisito. ¿Qué beberíamos con ello? Pues bueno, si yo pienso que sin lugar a duda, la gente cuando llega a Cangas siempre pregunta por el vino de la tierra de Cangas, porque a lo mejor en otras zonas, pero en cada zona se bebe el vino de la tierra donde está, pero aquí mismo el vino de Cangas es uno de los vinos que tiene un aroma ahora mismo, se está mejorando mucho con los vinos. Es uno de los vinos que la gente llega aquí y siempre pide vino de la tierra de Cangas. Y es un vino, tiene un paladar que a la gente le gusta bastante. Tenemos, después de los postres y una buena comida, pues un chupito de orujo de aquí de la tierra de Cangas también es muy digestivo. Oye, vosotros aquí también hacéis jornadas de caza, hacéis cosas aquí también, ¿no? Sí, bueno, aquí en el concejo de Cangas tenemos mucho que ofrecer y bueno, pues no es solamente las carnes, también se vende bastante pescado, pero bueno, tenemos unas fechas que son las fechas de diciembre que hacemos unas jornadas de la caza, que lleva el jabalí, la perdiz, todo lo que es la caza. Hay 8 o 10 platos de caza que, muy exquisitos. Ángel, yo creo que vamos a deciros a esta gente que nos está viendo que esperen un poquillín y que vamos a ponernos tú y yo mano a mano y vamos a ir dando cuenta de estos platinos que tenemos aquí, que ya va siendo hora de ponernos a ello. ¿Qué te parece? Muy bien, me parece muy bien. Yo pienso que la gente que venga a Cangas del Narcea va a marchar muy a gusto y muy contenta porque bueno, es un trato familiar. Después de los platos que tenemos aquí en la mesa, pienso que merece la pena acercarse de cualquier parte de Asturias o fuera de Asturias a Cangas del Narcea a degustar esta gastronomía que tenemos aquí en Cangas. Buen paisanaje, buena gastronomía, yo creo que vais a esperar ahí un poquillín, vamos a ponernos a ello y después de un cachín vamos a vernos. Venga. Vale, pues nada, muchas gracias, buenos días. A ti. Gracias. Cada 14 de julio una gran explosión hace retumbar cada casa, cada recodo del camino, cada árbol, anunciando la fiesta grande de la Virgen del Carmen en Cangas de Narcea. Y es que todo en Cangas es así, una explosión de colores en cada estación, una explosión de sentidos en cada rincón del concejo, sintiéndose el viajero parte de la población, porque en Cangas nadie es extraño. Su gente acoge siempre con amistad y simpatía a todos aquellos que vienen a vivir el concejo. Y es que Asturias y su gente estamos hechos de una pasta especial, que por otro lado no podría ser de otra manera viviendo en este hermoso paraíso natural. Sube el volador, comienza la descarga. La Virgen del Carmen, que dormida estaba,
entre ambas aguas despierta, despierta sobresaltada. A la vera de ella canten los mozos, el Carmen, anuncien entre gozos. La santa los mira dichosa, se siente amada. En el cielo la pólvora se hace humo, en la tierra la santa amada abraza a los cangueses por haber sido despertada. Gaites, mozos y moces, sidra, vino, empanada, cangas tien tanto que en vez de decilo, hay que vivilo y dejase de prosa usada.